más 6 de 2 y menos 3 de 3 es igual a 0. Va a tener 6 de 2 menos 3 de 3 es igual a y eso es igual a 15. Tengo 6 de 2 menos 3 de 3 es igual a 15. Sería la ecuación número 1. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora tienes que hablar de una fuente dependiente de corriente que está en medio de 2 mallas. Está compartiendo entre 2 mallas. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, voy a relacionar la corriente de esta fuente con las corrientes del mar. Es decir, yo voy a tener que, bueno, en la fuente dependiente se tiene, o sea, se tiene que uno de x es igual a y 3 menos y 1. ¿Dudas? ¿Cuánto bueno, x? X se encuentra aquí. ¿Sí? X se encuentra aquí. Voy a posicionar X con la resistencia y las corrientes de Mayo para quitar ese foro. Luego voy a tener que 1 menos de Bx, que Bx es 3, que es el valor de la resistencia, que voy a multiplicar la diferencia de las corrientes. Primero voy a tener la corriente de 13 menos y 2. Dice es igual a 3 menos y. Elimino con este, me da 3. Lo paso para aquí. Me queda 3 menos I2 es igual a 3 de I3 menos 3 de I. Paso I3 para acá. Me queda menos 2 de I3 menos I2 es igual a menos 3 de I. Como que vale menos 13 es igual a menos 45. Es decir, menos I2 menos 2 de I3 es igual a menos 45. Esa sería mi segunda ecuación. Entonces hay que resolver el sistema. ¿Dudas? ¿No? Ok. Jugamos 17. Y 2 es igual a 11. Converso. Y 3 me da igual a 17. Cheque.
¿Dudas? ¿Hay dudas? Ok. Entonces, voy a comenzar con el siguiente tema. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, terminamos de ver este tema. Ya más como último resumen. Se resumen del procedimiento de análisis de la supermalla. Uno, determinar si el circuito es un circuito de forma plana, si no llevar a cabo el análisis nodal. Dos, contar el número de mallas M, volver a dibujar el circuito si es necesario. Tres, marcar cada una de las corrientes de las M mallas. En general, la definición de todas las corrientes de malla que circulan en el sentido de las manecillas del reloj da como resultado un análisis más simple. 4. Si el circuito contiene fuentes de corriente que están compartidas por dos mallas, formar una supermalla que encierre a ambas mallas. Un cuadro remarcado es de ayuda al escribir las ecuaciones de la ley de voltajes de Kirchhoff. 5. Escribir una ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de cada malla o supermalla. Iniciar el modo adecuado y proceder en la dirección de la corriente de malla. Poner especial atención en los signos menos. Si una fuente de corriente se localiza en la periferia de una malla, no es necesaria ninguna ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff y la corriente de malla se determina por expresión, que fue lo que sucedió ahorita. Tenemos una fuente de corriente de 15 amperes en la periferia de la malla. 6. Relacionar las corrientes que circulan desde cada fuente de corriente con las corrientes de las mallas. Esta tarea se lleva a cabo mediante la ley de corrientes de Kirchhoff. Se necesita una de tales ecuaciones para cada supermalla que se define. 7. Expresar cualquier otra incógnita como corrientes y tensiones, aparte de las corrientes de malla, en términos de las corrientes de malla por pedazo. Esta situación se puede presentar si existen fuentes dependientes en nuestro circuito, que también fue parte de lo que sucedió ahorita en este ejemplo. Relacionamos ahí el voltaje Bx con las corrientes de malla. 8. Organizar las ecuaciones, agrupar los términos de acuerdo con las tensiones nodales. 9. Resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las tensiones nodales. Se encontrarán M tensiones. Y hasta aquí se termina este tema. Lo demás, como les decía, era algo que iba anteriormente con un simulador. Ahorita pues ya no cuento con ese simulador y pues ya dejé de impartir esta parte de mis apuntes. Por ahí pues ya hay nuevos simuladores. Lo único que les comento, que les recomiendo, es de nada sirve que ustedes, dejo de compartir, de nada sirve si ustedes tienen un simulador si no saben interpretar los resultados. ¿Sí? Antes de entrar a un simulador, pues se tiene que entender bien los procedimientos para el análisis de circuitos. Si no entienden bien ese procedimiento, les digo, de nada sirve utilizar el simulador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se van a creer lo que les habita el simulador.
Y de repente, si ustedes no le dan los pasos de integración adecuados al simulador, no, a veces no converge o no les sale el resultado que debe de ser. A veces les anda aventando basura. Y nuevamente, si ustedes se creen todo, pues se van a creer que basura. O de repente el simulador simple y sencillamente no converge, no les puede dar resultados. ¿Por qué? Porque ese paso de integración que tienen no es el correcto. Entonces, antes de estar simulando, pues se debe de entender esto. ¿Sí? Lo mismo va a suceder a lo largo de su carrera con los simuladores. En mis tiempos, estoy hablando de 1994, no, 93. 93, yo fui de la segunda generación, que empezó a llevar la materia de método de los elementos finitos. ¿Sí? Esa materia para los, no sé si para los mecánicos electricistas es obligatoria, no recuerdo muy bien. En mis tiempos era obligatorio. Les digo, fui la segunda generación que empezó a recibir esta materia. Y sí, era obligatoria, ahorita no sé. Para los, bueno, aquí no hay mecánicos, esa sí es obligatoria, debe ser. Para los mecatrónicos es optativa. Para los de electricidad y automatización desconozco, pero no creo que la lleven. No creo que aparezca como optativa en su plan de estudios. ¿Qué habla del método de los elementos finitos? El método de los elementos finitos, supone que ustedes ya llevaron, por lo menos ya llevaron mecánica, bueno, pues estática. Si no es que ya, algunos ya han llevado el curso. ¿Alguien que llamó? Mecánica materiales. Mecánica de materiales no apenas la voy llevando yo, por ejemplo. ¿Alguien más? Ya la llevé. Igual, maestro. Yo también apenas le estoy llevando, profe. Ok, porque incluso ahorita, el tema que sigue es un tema que también se van a encontrar en mecánica de materiales. Ahorita, aplicado, en este caso, el tema que voy a es aplicar siempre, pero lo mismo es aplicado a mecánica de materiales. Entonces, ¿en qué consiste el método del elemento finito? Consiste en este. Vamos a suponer que yo tengo una amiga y ahí están ustedes y lo imprimen en una foto. Esta amiga, con esa fuerza, pues se va a presionar. Entonces, ustedes ya tienen que encontrar la definición. Y por ahí, pues ya formulita con las definiciones. Vamos, aquí tú tienes una longitud de, qué sé yo, ya para llegar a la formulita, al momento de hacer la deducción de esa formulita, no les dio directamente, seguramente no les dio directamente la fórmula. ¿Qué pasó? Seguramente hubo más términos. Seguramente. Pero ¿por qué no puedes hacer en la fórmula? ¿Por qué nada te aparece en la fórmula? ¿Por qué resultar esos términos? Son de valor de chico.
y se pueden considerar despreciables. ¿Sí? Entonces, simplemente el término que sí en un momento dado vamos, no se puede despreciar. ¿Sí? No se puede despreciar. Es precisamente un término, es el término que corresponde al forma. ¿Qué sucede aquí en estos términos? Cuando se hace la deducción seguramente, por ahí, no sé, hicieron, no sé, derivaciones, integraciones, qué sé yo, y seguramente por ahí tuvieron, no sé, términos de multiplicación diferenciales. ¿Y qué se diferencia? Mucho menor a la unidad, obviamente. Si ustedes, si quieren ahorita hagan la prueba, ustedes multiplican cualquier punto menor unidad y el resultado va a ser menor a ese número de datos. Todavía va a ser menor. Es el detalle cuando ustedes multiplican números, son menores a la unidad. El resultado es menor a esos números. Entonces, si usted aquí tiene que multiplicar sobre casas, sale un chiquitito, pues va a ser más chiquitito, y si sale cuadrando, ¿qué sucede con el método del elemento finito? El método consiste en hacer un mallado. Y ahí depende del mallado, depende del paquete del elemento finito que ustedes utilicen. ¿Sí? El mallado puede ser triangular, puede ser en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Entonces, si hace un mallado, y fíjese, cada punto de unión, lo que son las cosas, cada punto de unión es todo, y cada punto de unión es la generación de una ecuación diferencial. Entonces, aquí va a tener un igual de qué tal para tener en cuenta que ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales. Y el sistema, el paquete, lo tiene que resolver. A ese sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí depende lo siguiente. Igual que en el simulador de circuitos eléctricos. Si no se entiende bien la parte mecánica, pues si ustedes, les digo, si no entienden bien la parte mecánica y si no más o menos saben qué es lo que les va a arrojar el resultado, pues ustedes se van a creer lo que les aviente el paquete. Y lo mismo sucede con los circuitos eléctricos. Si no le dan el paso de integración adecuado, les va a arrojar basura o no converger. En mis tiempos, las aplicaciones, y siguen siendo las aplicaciones típicas que daban en estos cursos, pues eran de transferencia de calor y de mecánica. Tuve la fortuna de que en mi tesis de licenciatura fui a caer al Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca y ahí yo hice una aplicación precisamente utilizando un paquete de simulación de elementos finitos. La aplicación era a sistemas eléctricos y magnéticos. Entonces yo ahí tenía que comprender precisamente dónde en ese equipo eléctrico llamado un sistema resonante de alta tensión, yo tenía que entender dónde precisamente el paquete me debería de arrojar una cierta concentración o de campo eléctrico o de campo magnético. ¿Sí? Ese es por un lado. Por otro lado, ya dada esa concentración de esos campos, pues ahora viene la interpretación.
en un momento dado cómo puedo quizás suavizar ese campo eléctrico o ese campo magnético, esas concentraciones. Que en mi mejora mecánica, por ejemplo, el núcleo de este reactor, ¿cómo puedo mejorarlo para que no existan ciertas concentraciones de campo magnético en ciertas zonas? ¿Sí? Lo mismo sucede con el campo eléctrico. Entonces, si yo no entendía bien la teoría del campo eléctrico y campo magnético, pues difícilmente voy a dar una buena interpretación de los datos que me está arrojando el paquete. ¿Dudas? No. En este entonces, una simulación de lo que yo estaba haciendo, pero las máquinas en aquel entonces no tenían la velocidad que tienen ahorita. Una simulación se estaba tardando 8 horas. 8 horas para que me diera los resultados. Y lo mismo. Y ahora es que me ahorro, yo tenía que interpretar los resultados y ver si eran idóneos o eran acorde a lo que más o menos se esperaba. Bueno, entonces seguimos. Voy a compartir pantalla. Voy a ver el siguiente tema. El archivo lo van a encontrar en el tercer parcial, en el tercer parcial. Y los archivos técnicos útiles para el análisis de circuitos. Ok, entonces vamos a ver lo que es linealidad y superposición. Dice, todos los circuitos que se planea analizar se pueden clasificar como circuitos lineales. Así que es un buen momento para detallar más, al definir con exactitud lo que entendemos por eso. Luego de ello se considera la consecuencia más importante de la linealidad, que en este caso es el principio de superposición, el cual resulta fundamental y aparecerá de manera repetida en el estudio de análisis de circuitos lineales. Entonces dice el principio de superposición. El principio de superposición establece que la respuesta, en este caso, puede ser una corriente o tensión, nada más eso, corriente o tensión, potencia no, aclarado. En un circuito lineal que tiene más de una fuente independiente, se obtiene mediante la suma de las respuestas ocasionadas por las fuentes independientes separadas que actúan solas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo a qué se refiere con esto. Elementos lineales y circuitos lineales. Se definirá primero un elemento lineal como un elemento pasivo que tiene una relación lineal de tensión-corriente. En este caso, solo se ha definido un elemento pasivo, que es la resistencia, y su relación tensión-corriente pues está dada por la ley de Ohm. Voltaje es igual a la resistencia por el corriente, que en este caso es claramente lineal esta función. En realidad, si yo tengo un voltaje VT, se grafica como función de la corriente y se va a obtener una regla. También se debe definir una fuente dependiente lineal como una fuente de corriente o de tensión dependiente, cuya corriente o tensión de salida resulta proporcional solo a la primera potencia de la variable de corriente o de tensión especificada en el circuito, o la suma de tales cantidades. Finalmente, se podrá definir un circuito lineal como el que está compuesto de forma completa por fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos lineales.
Teorema de superposición, que fue parte, ahorita vamos a ver parte de lo que es el concepto del principio de superposición. Dice, en cualquier red resistiva lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas, junto con todas las demás fuentes de tensión sustituidas por cortocircuitos. Fíjense bien, cuando hagamos el experimento, a las fuentes de tensión las vamos a sustituir por cortocircuitos. Eso es como las vamos a anular. Y las fuentes de corriente las vamos a sustituir por circuitos abiertos. ¿Sí? Esa es la forma de desactivar las fuentes. Nuevamente, las fuentes de voltaje, para desactivarlas, las vamos a cortocircuitar, y las fuentes de corriente las vamos a abrir. Y esto se refiere a lo siguiente. ¿Cómo voy a desactivar o hacer ser una fuente de voltaje? Pues ahí en los nodos donde la tengo conectada, la voy a quitar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un cortocircuito. Eso quiere decir que aquí, en el cortocircuito, el voltaje es igual a cero. Ese concepto ya lo hemos visto. En un cortocircuito, el voltaje es igual a cero. Entonces, de esta manera, yo anulo o hago cero a la fuente de voltaje. Vamos con la fuente de corriente. La fuente de corriente, para decir que la quiero desactivar o que sea igual a 0 amperes, lo que tengo que hacer es que en el par de nodos donde la tengo conectada, tengo que abrir el circuito. De esa manera, yo voy a anular una fuente de corriente. ¿Dudas hasta aquí? Esto se lo tienen que aprender de memoria. Lo tienen que traer de aquí, en lo que se termina el curso. Esto lo vamos a estar utilizando. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente. Por lo tanto, si hay n fuentes, vamos a suponer que n sea igual a 2. Supongamos que hay dos fuentes independientes, se deben de efectuar dos experimentos. Cada uno con solo una de las fuentes independientes activas y las otras inactivas. Es decir, si tengo dos fuentes, voy a activar una y desactivo la otra. De esa forma voy a analizar el circuito. ¿Qué voy a analizar? Pues voy a encontrar o un voltaje o una corriente o ambas cosas en cierto elemento o en cierta parte. Veo, para esa primera fuente que chenda, veo su contribución con respecto a esa corriente o ese voltaje o ambas cosas que me estén pidiendo. Y ahora si lo resuelva, posteriormente apago esa fuente o la hago cero y activo la segunda fuente. Y hago lo mismo, con la segunda fuente encendida y la primera apagada, vuelvo a calcular el voltaje, la corriente o ambas cosas que me estén pidiendo. Una vez que lo resuelva, en este caso fueron dos experimentos, porque fueron dos fuentes. Si fueran tres fuentes, son tres experimentos y así sucesivamente. Una vez que encuentre los voltajes o las corrientes o ambas cosas, entonces sumo esas dos corrientes o dos voltajes. Y la suma de ellos dos es el voltaje total. Es otra forma de resolver el circuito. ¿Sí? A veces no es necesario, por ejemplo, si yo tengo dos mallas, tengo dos fuentes, pues ahora alguien pudiera resolver el circuito pues, por mallas, plantear dos ecuaciones con dos incógnitas, pero alguien
se le ocurra resolverlo de esta manera. Y simple y sencillamente, pues mejor nada más es calcular un divisor de voltaje y se acabó. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto para que quede más claro. Y se observa que las fuentes dependientes se encuentran en general activas en cada experimento. Nuevamente, las fuentes dependientes no se apagan, siempre quedan encendidas. Las únicas que se van a apagar son las fuentes independientes. En este caso, de voltaje y de corriente. Vamos a hacer me piden encontrar la corriente IX en este circuito. Dice, en el circuito de la figura 5.3, utilizar la superposición para escribir la expresión de la corriente de rama desconocida IX. Vamos haciendo este ejemplo. Creo que sí lo alcanzo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Listos? Ya busco parte. ¿Listo? Comienzo. Esa IX va a ser igual a IX prima, así lo que va a ser la corriente debido a la contribución de esta fuente cuando está más y prima de X, esta contribución en X de esta fuente con sensibilidad en esta. ¿Sí? Es decir, tengo lo siguiente. Pues tengo más menos 3 volts. Aquí tengo 9 volts. Aquí voy a tener X y X prima. Esta. ¿Sí? Aquí tengo 6 ohms. ¿Qué hay en la luz? ¿Cómo vamos a hacer autos? Entonces, ¿cuánto es? Pues X prima va a ser igual a 3 entre 6 más 1. Este es igual a 3 entre 15. Este es igual a 1 quinto. ¿Sí? Que este es igual a 0.2 amperes. ¿Dudas? Esa es la contribución de la fuente de voltaje para IX. ¿Dudas? No. Ahora, voy a cambiar esta. Si no está, ¿cómo apago esta? Haciendo un cortocircuito. Hay entre los nodos en la cual está conectado. Tú me quedas. Ahora aquí vamos a hacer X prima. Me queda así. Pues ahorita vamos a
¿Cuál es la contribución de esta fuente con respecto a X? ¿Cómo calculo X? Pues en este caso, yo no puedo hacer un divisor de corriente. Entonces, voy a hacer un par de total por la resistencia de la resistencia entre la suma de la resistencia y la resistencia. Esto es igual a 12, 15, y en tercera es 5. Y esto es igual a 0.8 amperes. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sumo las dos corrientes de acuerdo a esto. ¿Sí? Entonces sería 0.2 más 0.8. Entonces la corriente, al final de cuentas, es 1 ampere. Si ustedes por mallas, el resultado tiene que ser. Ojo con lo siguiente. Aguas. Piensen ustedes original, como lo fui planteando. De acuerdo a esta propiedad de esta fuente, la corriente circular en este sentido, que coincide con el sentido de X. ¿Sí? Y que coincide con esto. Acá también, esta corriente va en este sentido. ¿Sí? Al final, ambas corrientes van en este sentido. Entonces, por eso no estoy sumando. ¿Qué hubiera sucedido si esta corriente va en sentido contrario? Entonces, aquí, y X' sería en sentido contrario. Sí, aquí yo tendría X'. Entonces, aquí yo estaría en eso. Entonces, aquí sería 76 amperes. Aguas por ello. ¿Dudas? Esto es el principio de superposición. Así es como es otra técnica para los estudios. Si hubieran tenido otras fuentes, apago uno, tengo apago dos y enciendo. Después apago la segunda y apago, digo, enciendo la segunda y apago la primera y la tercera. Y después enciendo la tercera y la segunda. También es válido, ya depende de la habilidad de cada quien. Y si tengo tres, pueden hacer lo siguiente. Enciendo la primera y apago 2 y 3. Después, apago la primera y puedo dejar 2 y 3 encendidas y puedo resolver el circuito y también es válido. Ya nada más haría, entre comillas, 2 experimentos y no los 3. También es válido. ¿Dudas? No, profe. El día de mañana voy a comentar ese mismo principio, ¿me acuerdo? El día de mañana también, esto lo van a ver en mecánica de materiales, ese mismo principio. También, si tienen una viga y que tiene 3 cargas y quieren calcular, por ejemplo, la deflexión, pues primero calculan la deflexión que contribuye a la primera carga y quitan la 2 y la 3. Después, calculan la deflexión que contribuye a la segunda carga, quitan la primera y la tercera. Y después, ven con cuánto contribuye la tercera carga, quitan la segunda y la primera. Y ya la suma de las 3 deflexiones es la deflexión total. Así de simple. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, el día de mañana. ¿Sale? Sale hasta mañana, profe. Hasta Hasta mañana, profe. Bye.